Hola chicos, buenos días. Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes a través de esta clase grabada que espero la puedan analizar, puedan sobre todo comprenderla, para que al final puedan realizar la actividad y me la puedan enviar a través de la plataforma de RunaChat. Entonces les voy a compartir mi pantalla para empezar. Ok chicos, listo. Como nuevamente se los repito, sean ustedes bienvenidos a esta primera clase de lengua y literatura del año lectivo 2020-2021. Y vamos a empezar entonces. Como ustedes saben, nuestra institución tiene una visión encaminada hacia los valores cristianos, también humanísticos, y justamente por eso vamos a empezar este día, este nuevo año lectivo con esta frase. La frase dice, el Evangelio no consiste en memorizar la Biblia, sino en practicarla. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esa palabra la podemos encontrar en 2 Corintios 3:6. Así que, por favor, vamos a analizar la frase del día. Mire que es muy clara. Nos dice que el Evangelio no consiste en aprendernos tantos versículos, ser memoristas, que sí es bueno, nadie dice que no, porque en determinado momento, cuando estamos hablando con alguien y una persona necesita una palabra nuestra que la fortalezca, una palabra de vida, podemos usar un versículo si lo conocemos, si lo sabemos, pero no es esa la función del Evangelio. No es memorizarnos versículos, versículos tras versículos y sabernos, como mucha gente tal vez lo hace, la Biblia completa, sino más bien es practicar ese evangelio. Que si hay 10 mandamientos, pues yo tengo que tratar de cumplir esos 10 mandamientos, ¿no? Que si que Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo tengo que cumplir ese mandamiento. Que si se implantó y se dijo que amarás a Dios por sobre todas las cosas, eso tiene que ser así. Entonces, más que aprenderme, ¿no? Más que aprenderme algo, tengo que practicarlo, tengo que vivirlo para poder darle esa vivencia a otra persona y que esa persona tal vez pueda superar alguna dificultad que está atravesando. Muy bien, chicos, espero haya quedado comprendida esa frase. Vamos a continuar. Les traje otra frase aquí. Esta ya no es bíblica, pero es más que nada para desearles un feliz inicio del año 2020. Mire que nos da 3 pautas muy importantes. La primera dice, sé positivo. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo también los he vivido. Pero a pesar de todo, hay que seguir viendo las cosas buenas que Dios nos regala, como este día. No todas las personas están hoy aquí ya. Habemos muchos que hemos perdido seres queridos. Y es muy doloroso, se los digo, es muy doloroso. Pero a pesar de todo ello, hay que dar gracias a Dios por estar un día más nosotros aquí. Concéntrate. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque, como ya se les explicó a ustedes y se les dio una normativa, ustedes tienen que tener un lugar, un espacio fijo donde van a trabajar, un espacio donde no haya distractores, donde no haya mucho ruido, y si no hay ningún tipo de ruido, mucho mejor, donde ustedes puedan estar concentrados para que puedan aprender cada una de las asignaturas y temas que se les impartan en este nuevo año lectivo. Y la siguiente, sé fuerte. Cuando nosotros ya no podemos con nuestras fuerzas, pidámosle la fortaleza al Señor, que Él nos reviste de fortaleza y nos permite continuar en este caminar como lo es la vida. Así que, nuevamente, feliz inicio del año 2020, tal vez no es como lo esperábamos, pero mientras haya vida y esperanza, así que a continuar, chicos. Vamos a leer y a comprender este texto. Se titula La lengua como patrimonio. Dice, para los Shuar, la tierra es una inmensa isla en la cual viven los hombres en continuas dificultades y guerras perturbados por antepasados maléficos llamados Iguanchi, que buscan toda clase de placer terrenal, ya que no pueden ir al cielo.
La tierra limita con el abismo y está rodeada por el cielo, que separa las aguas infinitas de la atmósfera, vital para los animales. El cielo es una extensión inmensa de planicies muy fértiles, habitada por los dioses y los hombres que gozan de todo bien. Antiguamente, todos los hombres podían disfrutar de la felicidad del cielo, porque podían subirse por un bejuco que, desde las plantas del cielo, colgaba hasta la tierra. Bajo las aguas vive el pueblo de Sunki, Dios poderoso que puede destruir el universo con las tempestades y las inundaciones, y Señor de cuanto hay en las aguas. Produce las lluvias abriendo los boquetes del cielo para que bajen las aguas de arriba, debajo de la tierra. Vive el pueblo de Nuncui, creadora de las plantas del cielo y de la tierra. En el cielo de arriba vive el pueblo de los Aksut, mujeres misteriosas, y el pueblo de los Ya, estrellas, hombres bienaventurados que subieron al cielo sin morir. Los pueblos de los Arután, antepasados justificados y dioses protectores de la familia, descansan en el cielo de abajo y se comunican con los vivientes que los suplican, por medio de una puerta que hay debajo de las cascadas de los ríos. Solo Ayumpun, el primer Arután, vive en el cielo de arriba, observando a los hombres e impidiendo las guerras con sus rayos. Exa, que es el sol, y Nuntu, que es la luna, observan el mundo de arriba y de abajo. El sol es un dios fuerte que maldice a los hombres si no cumplen sus mandatos. Por las faltas de los hombres entró en el mundo la guerra, la muerte, la fatiga y todo mal. Muchas de las plantas y de los animales eran seres humanos que fueron castigados por sus faltas. Antiguamente, estos seres dialogaban con los hombres, pero los Uwishin, brujos, con sus maleficios, quitaron toda comunicación con el mundo misterioso. Ok, chicos, esta lectura, quiero aclarar, es parte, ¿no?, del libro que vamos a trabajar este año. Es una introducción a la unidad número 1, y quise empezar con esto porque el día de hoy vamos a ver un tema relacionado a esto. Ojo que ustedes saben que los antepasados, las primeras poblaciones, aún todavía hay culturas que lo hacen, pero aquí en nuestro país, nuestros antepasados, las cosmogonías Shuar, perdón, se me enredó la lengua, esta población, ¿no?, es una población que rinde o rendía culto, ¿no?, a muchos dioses. Eran politeístas, ¿ya? Nosotros creemos en un Dios verdadero, pero esto es parte de la cultura de nuestro país y no podemos ocultarlo. Simplemente que esto nos lleva a analizar, ¿no?, cómo culturas como los Shuar, ¿no?, creen en este tipo de cosas, en estos dioses, ¿no?, en las maldiciones que estos dioses les daban si ellos no realizaban ciertas actividades, ¿no? Y cada una aquí se mencionan algunos dioses con sus distintos poderes, por decirlo así, como ellos lo creían. Muy bien. Aquí vamos a tener algunas preguntas, obviamente como es una clase grabada ustedes no me las pueden responder, pero yo las voy a responder. Dice, según el relato, ¿qué relación mantienen los dioses con los seres humanos? ¿Qué relación será? Dice, los seres humanos deben obediencia a sus dioses. Se comunican con ellos mediante una puerta que hay detrás de las cascadas. Imagínense, ¿no?, en la creencia de ellos, cómo hubiese sido, ¿no?, ingresar a una cascada y detrás de ella, pues, esa puerta que te permite el acceso con los dioses en los que ellos creen. Dice, ¿qué dioses se mencionan en el mito Shuar y qué representan? Sunki, dios de las aguas. Nuncui, diosa de las plantas, del cielo y la tierra. Exa, que era el sol, estaba casi al final de la lectura, y Nantu, la luna. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, ¿qué características poseen los dioses según la cosmogonía Shuar? Son dioses poderosos que castigan las faltas de los hombres. Los Arután son dioses más cercanos y protectores de la familia. Dice, ¿por qué perdieron los hombres la comunicación con los dioses? Los Uwishin, con sus maleficios, quitaron toda comunicación de los Shuar
con el mundo misterioso. Mire que de una u otra forma hay una conexión con lo nuestro, ¿no? Con nuestras creencias, porque nosotros también conocemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Y cómo se perdió esa comunicación, en este caso por el pecado. Ellos también hablan aquí de un quebrantamiento en la comunicación que ellos tenían con los dioses. Entonces, más o menos hay una relación entre lo que creen los Shuar con lo que creemos nosotros. Ok, entonces, este tema justamente lo he escogido porque es el primer tema de la unidad y se llama la diglosia. ¿Alguna vez han escuchado ese término, la diglosia? Tal vez no, tal vez la mayoría no lo conocen. ¿Qué es la diglosia? La diglosia, como tenemos allí, es un fenómeno de una sociedad multilingüe, es decir, donde se hablan muchas lenguas, ¿no? En las que una lengua es considerada superior frente a otra que es considerada inferior, ¿no? Ahí podemos emitir ejemplos. En nuestro país, ¿no? Podría decirse que predomina el español, ¿no? A diferencia del quichua, que es una lengua autóctona de nuestros pueblos. Y sin embargo, como nosotros fuimos alfabetizados, bueno, nosotros no, las generaciones pasadas fueron alfabetizadas y eso se pasó de generación en generación. Nosotros hablamos un español, ¿no? Pero nuestra lengua, la lengua de nuestros pueblos, era una de ellas el quichua, ¿no? Entonces, sin embargo, podemos ver que en la actualidad mucha gente menosprecia a los indígenas, ¿no? Se burla de ellos por cómo hablan, por las expresiones que utilizan. Allí se genera justamente este fenómeno llamado diglosia, en el que una lengua se considera superior a otra que se considera inferior. Pero ¿cuáles fueron las causas para que se llevara a cabo este proceso, este fenómeno de diglosia? En primer lugar, tenemos el proceso de conquista española. Ustedes ya conocen un poco de historia y saben, ¿no? Que cuando los españoles llegaron, encontraron culturas ya asentadas aquí en nuestro continente americano. No es que no había gente viviendo aquí, ya habían poblaciones. Simplemente que los españoles llegaron a conquistarnos. Posterior a eso viene la etapa colonial, ¿no? En la cual se empieza a vivir el proceso de alfabetización del que les comenté anteriormente, ¿no? Estas culturas que fueron encontradas por los españoles fueron obligadas, ese es el término, fueron obligados a aprender un nuevo idioma, fueron obligados a aprender una nueva religión, incluso porque ellos eran politeístas, ¿no? Y como ustedes ya saben, se los quiso adoctrinar hacia la religión católica, que era la que traían consigo los españoles. Entonces fue un proceso obligatorio. Ellos no pudieron decir si queremos, no queremos, no. Les tocó sujetarse porque los sometieron. Y ya después de muchos años, ¿no? Cuando comenzamos a ser república, una república independiente, la República del Ecuador, ¿no? A pesar de ser república, durante mucho tiempo en nuestro país no se reconocieron las nacionalidades indígenas, no solo las indígenas, los afroecuatorianos también eran desconocidos. Entonces, pero sobre todo siempre ha habido esa discriminación hacia las poblaciones indígenas de nuestro país. Y era lamentable porque se suponía que ya éramos una república independiente, pero no se le dio la debida importancia también a nuestros pueblos autóctonos. Entonces, todos estos procesos que les acabo de mencionar es lo que originaron que en el día de hoy haya aún este proceso de diglosia, donde discriminamos, porque ese es un dato importante que ya lo vamos a ver. Aquí tenemos datos importantes. Primero, lo que les estaba comentando. Situaciones de discriminación en donde me ha tocado verlo como docente. Cuando llega un estudiante de la sierra, como nuestra primera reacción, la primera reacción de los estudiantes es como de burla, es como que, ay, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esas costumbres? Y lo empezamos a discriminar. Eso es discriminación. Es uno de los primeros pasos para discriminar. Algunas personas no se llevan con esa persona simplemente porque viene de la sierra, porque no le gusta cómo habla, qué sé yo. Ahí hay situaciones de discriminación.
¿Y por qué parto de allí? Porque son esas situaciones de discriminación que nos llevan a la siguiente fase. Estas personas, ¿no?, que han tenido una educación ancestral, por llamarlo así, tienen nombres incluso que no son muy comunes. Y son nombres que incluso se hablan en la lengua que hablan sus pueblos nativos. Y como son nombres que a simple vista parecen raros, el hecho de que nosotros los discriminemos hace que ellos opten por cambiarse esos nombres y se coloquen un nombre común, ¿no?, aparentemente normal, para no sentir esa discriminación, incluso por su nombre. Y la otra parte es que eso también les lleva no solo a cambiarse de nombre, sino a perder sus costumbres, así como lo escuchan. Dejan de usar las vestimentas que estaban acostumbrados. Si ustedes han visto, incluso hay poblaciones que se pintan la cara, que se pintan el cuerpo, dejan de hacerlo, dejan de practicar las cosas que ellos han estado acostumbrados a hacer, justamente por miedo a ser discriminados. Y, pues según la UNESCO, hay 231 lenguas muertas, es decir, que ya no se hablan. Esas lenguas murieron por todo este proceso de diglosia, por la discriminación que hubo entre una lengua y otra. Y actualmente hay 3.000 lenguas habladas que se consideran vivas. Estos datos según la UNESCO, chicos. Entonces, miren cómo esto, que aparentemente no diríamos, pero no pasa nada si una lengua es superior a otra. Sí pasa. Sí pasa porque se han perdido costumbres, se han perdido pueblos, se han perdido idiomas. Como ustedes los pueden ver ahí, 231 lenguas muertas que ya no se hablan, porque quienes las hablaban se sentían avergonzados, pero no por ellos, sino por lo que otros les hacían sentir. Entonces, esto es importante entenderlo. No hay que avergonzarnos, chicos, de dónde venimos, de lo que somos. Hay que sentirnos orgullosos, porque solo así podremos conservar ese tipo de culturas. Muy bien. Una vez que ya ha quedado explicado esto, ¿no?, yo les traje una actividad. Dice, describe a través de esta línea de tiempo las causas de la diglosia en nuestro país en 3 momentos. Y eso yo se los puse anteriormente en la diapositiva. El primero fue la conquista española. Los conquistadores impusieron a la fuerza su lengua. Habían dos momentos más que ustedes los van a escribir. Arriba el momento y abajo lo que pasó en ese momento. ¿Ya? Y van a reflexionar y contestarme esta pregunta. Dice, ¿cómo ha influido la diglosia en la pérdida de identidad de los pueblos indígenas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo influyó? Y van a plantear un caso de la vida diaria que conozcas. Yo ya les mencioné alguno. También quiero que ingresen en ese link, le van a dar clic y se les va a abrir automáticamente. Es un reportaje que se titula Discriminados por hablar su idioma natal. Quiero que lo lean, quiero que lo analicen, lo reflexionen, los desmenucen parte por parte, ¿no?, y puedan comprender. Y ustedes me van a hacer una diapositiva en la cual me van a dar su opinión acerca del reportaje. No se olvide que pueden incluir citas del reportaje, pero siempre mencionando de dónde sacaron esa cita, si es que no menciona el autor, y si lo menciona, quién fue que dijo esa frase, ¿ya? Pero yo lo que necesito es un análisis de ese reportaje, lo que usted entendió. Eso lo va a guardar en un archivo de PowerPoint y me lo va a enviar a través de la plataforma de RunaChai. Ok. Y bueno, así hemos llegado a la parte final de esta clase, mis chicos. Recuerden que los quiero mucho, que les mando un abrazo y me quiero despedir con esta frase que dice, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Esto lo dijo Thomas Edison. Entonces, mire que es un gran mensaje, ¿no? A veces pensamos que porque fallamos, ya no lo quiero hacer, no lo quiero intentar más. No, hay que seguir, hay que intentarlo una vez más, no renunciar, no ceder, porque solamente intentándolo una vez más vamos a llegar a la excelencia. Recuerden que la práctica hace el maestro.
Así que mis chicos, yo les agradezco por estar en esta clase asincrónica. No se olviden de realizar su actividad y enviármela a través de RunaChat. Que tengan un excelente día, nos vemos en una próxima clase. Se cuidan, bendiciones, chao, chao.